En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, después de hablar del hecho de que tenemos que considerar como de sumo gozo el hallarnos en diversas pruebas, porque esa prueba de nuestra fe produce, entre muchas otras cosas, paciencia, el apóstol Santiago nos hace también una advertencia y dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, si vamos a pasar por una prueba y esa prueba va a producir en nosotros paciencia, asegurémonos de no salirnos de la prueba antes de tiempo o let me just begin again. I'm just realizing that. Yeah. Después de hablar de la importancia de las pruebas y de considerarlas como una razón para, en un sentido, gozarnos espiritualmente en ellas, porque esas pruebas producen en nosotros la cualidad de la paciencia, que es esencial para el carácter cristiano, el apóstol Santiago hace una pequeña advertencia también y dice que mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. En otras palabras, yo creo que lo que el apóstol Pablo está diciéndonos aquí es que asegurémonos de que absorbamos todo el efecto positivo que tienen las pruebas, para que esa paciencia que tenemos que ir desarrollando llegue a su máxima expresión, a fin de que nuestro carácter como cristianos llegue a un nivel de perfección casi, o por lo menos de sumo desarrollo. Él dice que nos aseguremos de que esa paciencia tenga su obra completa. Tenemos que pedirle al Señor que cuando nos pasa por una situación de prueba, de dificultad, que tengamos todo lo que se necesita para ver exactamente qué es lo que Él quiere cumplir en esa obra, que podamos interpretar correctamente y sacarle el máximo provecho a esas situaciones de prueba. Yo creo que por eso es que inmediatamente el apóstol Santiago, en versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué esa asociación en la mente del apóstol Santiago entre pruebas, paciencia, desarrollar esa prueba y esa paciencia hasta lo máximo y pedirle a Dios que nos dé sabiduría? Yo creo que la sabiduría, yo podría añadir también el discernimiento espiritual, es absolutamente importante para que nosotros podamos entender y discernir el propósito que tiene Dios detrás de cada circunstancia, cada situación, incluyendo de pruebas en la cual nos podamos encontrar. Necesitamos sabiduría y discernimiento para entender qué tiene Dios detrás de esta circunstancia por la cual estoy pasando. Cuando estamos pasando por pruebas, una de las primeras cosas que tenemos que decirle al Señor es: Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para saber qué es lo que tú estás tratando de alcanzar y realizar a través de este tiempo de carencia, de prueba, de dificultad. ¿Qué parte de mi ser tú estás tratando de perfeccionar y de confrontar por medio de esta situación en particular? Una de las razones por las cuales muchas veces nos impacientamos con las pruebas y a veces dejamos de orar o de buscar del Señor, o comenzamos a dudar de la misericordia de Dios, y a veces nos apartamos de la iglesia, de los hermanos, no seguimos sirviendo al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Que la prueba, en vez de producir lo bueno que Dios tiene, produce cosas malas, más bien un apartarse de las cosas del Señor. Pero una de las razones por las cuales esto pasa es porque precisamente no estamos discerniendo lo que Dios quiere hacer por medio de esa prueba. No estamos teniendo la sabiduría para interpretarlas a la luz del propósito benévolo de Dios, y por lo tanto la consideramos más bien como algo negativo en vez de algo positivo,
y no entendemos la razón que Dios tiene detrás de ello. Por eso el apóstol Santiago dice, no, pídanle al Señor que les dé sabiduría para interpretar las pruebas, para que entonces esa prueba pueda tener su efecto máximo y pueda producir en ustedes entonces un carácter que dice aquí, él lo llama, para que seáis perfectos y cabales, perfectos y cabales. Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar en la vida cristiana, a llegar hasta la suma perfección cristiana. Colosenses 4, por ejemplo, Colosenses 4, capítulo 12, dice Pablo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en nuestras oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa debe ser la meta de nuestra vida, llegar a la suma perfección, a realizar el carácter cristiano al máximo. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo dice allí, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Que Dios dice nos santifique por completo y que todo nuestro ser, todas las partes de nuestro ser sean preservadas irreprensiblemente. En otras palabras, como cristianos tenemos que apuntar hacia la perfección, el desarrollar todas las cualidades del carácter cristiano, ser más y más como Cristo. Interesantemente, las pruebas, las dificultades de la vida producen ese efecto en nosotros. Por eso Dios las usa. Dios es como un médico o un cirujano muy diestro que está cortando cosas de nosotros, está operando en nuestra vida. Las pruebas, las dificultades tienen una virtud y una capacidad para quebrantarnos, para limar las asperezas en nosotros como ningún otro tipo de experiencia. Es interesante eso de que lo negativo en las manos de Dios, como el dolor en las manos de un buen cirujano o una medicina amarga en las manos de un buen médico, produce más bien un efecto para vida y para crecimiento espiritual y para la formación del carácter cristiano, para reflejar esa perfección del carácter de Cristo. La palabra perfecto, más bien en el griego original, es la idea de estar completo, de llevar algo a su máxima expresión. No quiere decir necesariamente que sea perfecto en el sentido de que no tenga defecto, porque siempre vamos a tener defectos en nuestro carácter, pero sí que podamos redondear nuestro carácter. Y entonces podemos entender por qué Santiago dice que nos aseguremos de que esa paciencia tenga su expresión máxima. Que cuando pasemos por pruebas, no nos salgamos prematuramente de la prueba, entendiendo su propósito y su efecto benévolo, sino que dejemos que surta su efecto completo para que entonces podamos llegar a reflejar ese carácter de Jesús en toda su magnitud y perfección. Una razón más por la cual tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas.